Hoy vamos a estudiar el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y el séptimo es reposo. Vamos a ver primero aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Este mandamiento es el cuarto mandamiento de lo que hemos estado estudiando y es un mandamiento mucho, pero mucho, muy importante. Es un mandamiento que está amplio. Por ejemplo, si vemos otros mandamientos donde te dice, no te hagas imagen, no tendrás dioses ajenos, mandamientos prohibitorios, no matarás, no robarás. Este es algo distinto. Esto es una invitación a que nos acordemos de de un día para descansar, de un día para separarlo para el Señor. Es un mandamiento también donde se nos explica, ahí en el versículo 9, que 6 días estamos básicamente dedicados a trabajar. El trabajo es algo que Dios mismo instituyó, es algo que Él mandó, es algo que es necesario. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, en la Escritura, que dice tan radicales acerca de la gente floja, de la gente perezosa, que dice, el que no trabaja, que no coma. El que no provee para los suyos y no quiere trabajar, es peor que una persona incrédula. Dios da por hecho de que le vamos a trabajar. 6 días, trabajar 6 días de 7, es trabajar el 85, casi el 86%. Pero ahí mismo nos dice que hay un día de reposo, un día que debemos de descansar. Este mandamiento es uno que en particular fue tragiversado, fue malinterpretado y se convirtió en una carga pesada para mucha gente. Los intérpretes de la ley, los conocedores de la palabra en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, fueron agregando ideas, preceptos de cómo se debería de guardar este día y todo culminó en poner cargas muy difíciles para la gente. Pero lo vamos a ir entendiendo y vamos a ver lo maravilloso que es este mandamiento. Primero, esto es lo que dijo Jesús de los intérpretes de la ley. En Lucas 11:46, y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. La gente, los que decían conocer la palabra, los que tenían acceso a las escrituras, los que su nombre lo dice, intérpretes de la ley, conocedores de la Biblia, lo ponían de una manera que casi era imposible para los hombres, que lejos de ser un alivio al mandamiento, les era una carga, les era una gran dificultad. Y esto es lo que Jesús dijo acerca de esas personas, de esos intérpretes. Ay de vosotros. Y al decir la palabra ay, es como te va a ir muy mal. Vas a pagar eternamente en un castigo por lo que estás haciendo al interpretar mal las escrituras, al torcer las escrituras. Esto es lo que dijo, esto es lo que el apóstol Pablo dijo en base a la ley y los mandamientos de Dios.
Veamos en Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios, dice, son santos, justos y buenos. Vamos a ver una pequeña descripción de cada, de lo que significa. La santidad de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, refleja la perfección moral y la pureza de Dios. Dice aquí que el mandamiento también es justo. La justicia de Dios, sus mandatos son correctos y equitativos, mostrando lo que es realmente correcto. Pero también dice que el mandamiento es bueno, la bondad. La ley está diseñada para beneficiar a las personas, guiándolas hacia una vida plena y en armonía con Dios. El apóstol Pablo, que era un conocedor de la palabra, que era un conocedor de la ley, que estaba altamente preparado, capacitado, él llegó a decir que estaba instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era, pues, no sé, es como cuando alguien te dice yo estudié en el TEC de Monterrey, que dices, bueno, pues es una muy buena universidad. Entonces, tenía referencias de que estaba muy bien capacitado. Entonces, el apóstol Pablo llegaba a una conclusión. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta información que les voy a mostrar aquí, la obtuve aquí de internet. Esto es lo que diversos estudios científicos que, aunque no se centran específicamente en el concepto bíblico de guardar un día de reposo, respaldan de manera amplia los beneficios de disponer de un periodo regular de descanso. O sea, estudios científicos nos dicen lo siguiente, que si guardamos un día de descanso, tenemos estos beneficios. Uno, reducción del estrés. Así, investigaciones muestran que tomarse un día de descanso puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que contribuye a una mejor respuesta emocional y una menor fatiga mental. Otro de los beneficios que respaldan ampliamente el día de descanso es mejoran la salud física y mental. El descanso regular se asocia con una mejor calidad del sueño, una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y una disminución de síntomas relacionados con el estrés. Esto favorece tanto la salud física como la salud mental. Segundo beneficio. Otro beneficio es aumento de la productividad y la creatividad. Al tener un día de descanso a la semana, al permitir que la mente se desconecte de las presiones laborales y diarias, se favorece la renovación mental. Estudios en psicología del trabajo y neurociencia indican que periodos de desconexión pueden aumentar la capacidad para resolver problemas y mejorar la eficiencia en el desempeño de las tareas. Y por último, equilibrio entre la vida personal y profesional. Reservar un día para el descanso contribuye a un mejor balance entre el trabajo y la vida personal, reduciendo el riesgo de agotamiento laboral y promoviendo una mayor satisfacción y bienestar general. Estos son algunos puntos, puede haber muchísimos más. La gente que sabe de psicología, la gente que conoce todos estos tipos de problemas relacionados con el estrés, con la ansiedad, podrán decir, te estás quedando muy corto, pero la realidad es, el propósito de poner estos ejemplos es para que veamos cómo el mandamiento de guardar un día de reposo es bueno. ¿Qué enseñó Jesús acerca del día de reposo? Imagínense que vamos a exponer un tema que vamos a hablar como el día de hoy, y qué mejor que Jesús mismo nos pueda enseñar. Y todo esto lo vemos en la palabra.
en la escritura, en los evangelios? Primero, en Marcos capítulo 2 27 al 28, hablando de Jesús, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Primero, en el versículo 28, ¿qué es lo que dice aquí? El Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor del día del reposo. Es el autor, es el dueño, es el que creó, el que inventó, el que dijo, este mandamiento es importante y es bueno. Pero ya les está explicando a la gente, ya les está diciendo, a ver, entiendan una cosa, si se está dando un día de reposo, es porque es bueno, es porque te quiero bendecir, es porque te va a servir. Recordemos que cuando les dio los mandamientos, el pueblo anterior a eso estaban en cautiverio, fueron liberados de Egipto, estaban en tareas muy pesadas. Dios hizo maravillas, milagros y a través de Moisés los sacó de servidumbre y les dio ese mandamiento junto con los demás, pero hoy estamos en particular hablando de este. Y les está diciendo, realmente por esto se creó, para beneficiar al hombre, para ayudar al hombre, y no para que el hombre tuviera una carga pesada de cómo habría de comportarse o qué cosas debía o no debía de hacer el día de reposo. Y nos dice una gran verdad, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y lo dice en Marcos y lo vuelve a decir en Lucas también, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y lo vuelve a decir en Mateo también, Mateo 12 en el versículo 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, no nos queda duda. Hay cosas que sucedieron en el Evangelio de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, pero cuando tú ves que en cada uno de los evangelios se vuelve a repetir, lo vuelven a mencionar, créeme que es algo mucho, muy importante. En Marcos, el punto clave es cuando les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre, para ayudar al hombre, y no el hombre fue hecho por causa del día de reposo. En Mateo 12 versículo 7 le pregunta a esos intérpretes de la ley, a esa gente religiosa, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías a los inocentes? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cuál es el contexto? Los discípulos de Jesús estaban recogiendo unas espigas para comer y los líderes religiosos estaban eh, murmurando, los estaban acusando, estaban hablando mal de ellos. Cuando yo vivía en el rancho, era común que nos salíamos y pasábamos por las huertas de naranjo y te daba hambre y agarrabas una naranjita. Era lo que hicieron los discípulos. Iban pasando, eran unas espigas, las agarraron, se las empezaron a comer y empiezan los líderes religiosos, no puedes comer, oye, no puedes agarrar esa espiga, no puedes comer. Y entonces Jesús les dijo, si supieras qué es lo que significa misericordia quiero. La misericordia, el que tengas compasión, el que hagas lo bueno, eso es lo que me gusta y no los sacrificios. Recuerdo cuando, cuando Javier nos platicó que fue a repartir esa comida a los hospitales. Fue un domingo. De hecho,
no estuvo presente en la reunión con nosotros. Y más tarde se comunicó conmigo y fue cuando me dijo, no, hombre, hermano, vieras qué hermoso sentí cuando le repartía los lonches a la gente. Andaba haciendo el bien en el día del Señor. En su corazón y en su mente, Javier entendió eso que no podían entender los intérpretes de la ley, lo que significaba la misericordia quiero y no sacrificios, no irse de rodillas, no pagar mandas, no nada de eso, no, misericordia, compasión, buena voluntad. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Veamos esta historia para ir entendiendo qué era lo que sucedía con todas esas personas y qué es lo que Jesús nos enseña. En Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2 y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Están los líderes religiosos viendo a ver qué va a suceder, porque por una parte veían a ese hombre que tenía una mano seca y por otro lado veían que Jesús acababa de entrar. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Imagínate toda la gente ahí en donde estaban reunidos en la sinagoga. El hombre ahí sentado, los líderes religiosos viendo a ver qué iba a suceder, qué les iba a platicar Jesús, qué iba a hacer. Ya le estaban acechando para ver si lo iba a sanar o no. Y entonces Jesús le dice, tú, tú que tienes la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, se voltea a toda la gente que estaba ahí. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Veamos lo que les está preguntando. ¿Es permitido en el día de reposo hacer el bien, salvar la vida? ¿Y qué sucedía con estos líderes, con estos intérpretes? Callaban, no contestaban nada, porque quizás ellos, no quizás, ellos creían que no se debía de sanar en el día de reposo, porque se fueron añadiendo interpretaciones, mandamientos y fueron transgiversando el espíritu y lo bueno de ese mandamiento. Pero seguramente su conciencia les dictaba que lo correcto era hacer el bien. Entonces se quedaron callados. Versículo 5. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, indignado, molesto, sorprendido, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fue tanto la indignación de estos líderes fariseos y herodianos que cuando vieron que Jesús sanó a este hombre, se, se juntaron, tuvieron un punto en común, hicieron a un lado sus diferencias, sus doctrinas, porque unos eran fariseos, otros eran herodianos, dijeron, bueno, no coincidimos en varias cosas, pero en esto sí, vamos a destruirlo, vamos a matarlo. No podemos soportar ver que Jesús está haciendo el bien un día de descanso. Y veamos cómo Jesús, pongamos mucha atención, cómo en el versículo número 5 dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Cuando una persona endurece su corazón, cuando una persona escucha la palabra
y le queda claro que tiene que cambiar, que tiene que no está haciendo lo correcto, y te mantienes en esa actitud y en este estado, produces en Jesús que Él se entristezca. Ahí dice muy claro, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo acerca del día de reposo? En Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 18 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vamos a tratar de explicar. Primero, el apóstol Pablo está hablando en la carta de Colosenses y dice, a vosotros, recuerden que estaban perdidos, recuerden que estaban muertos en pecado, estaban en avaricias, estaban en adulterios, estaban en fornicación, estaban en idolatría, estaban en homosexualidad, estaban en envidias, estaban perdidos, muertos en pecado. Dice, y a ustedes, dice, Él los dio vida juntamente con Él. Así como Él resucitó, así como Él fue muerto, clavado en esa cruz y pues, puesto en una tumba y después resucitó, dice, y os dio vida juntamente con Él. ¿De qué manera te resucitó? ¿De qué manera te dio vida? Dice, perdonando todos los pecados, no unos cuantos, sino todos los pecados. Por eso muchas veces cuando compartimos el Evangelio, invitamos a que hagan una lista y que se arrepientan de todo lo que están conscientes que han hecho mal, porque conforme nos arrepintamos, Dios está dispuesto a perdonarnos todo, pero si nosotros guardamos algo en nuestro corazón, pues nos perdemos la oportunidad del perdón. Entonces, dice el apóstol Pablo, él los rescató de esa manera, de esa vana manera de vivir, les dio vida, los perdonó de todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo lo que nosotros hacemos día a día, todo se está tomando nota, se está apuntando. Por eso un día vamos a estar delante de Dios para rendir cuentas. Y había un acta, dice el apóstol Pablo, teníamos un acta de decretos de todo lo que habíamos hecho mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo sabía que había perseguido a la iglesia, sabía que había que autorizado la muerte de Esteban, sabía que a algunos los arrastraban, los mataban, sabía todas las cosas que había hecho mal. Inclusive de lo último que vimos que él hizo mal fue cuando Jesús mismo le dijo, ¿por qué me persigues? Jesús mismo se le apareció y dijo, ¿hasta cuándo?
que es la conversión del apóstol Pablo. Entonces dice, él anuló esa acta de decretos que era contraria. Es como decir, la agarro toda la lista de los pecados que tiene cada persona, la anulo, ya no tienen validez, la quito del medio y la clavo en la cruz. Dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Teniendo esto en cuenta, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, el perdón, la libertad, el de que estaba en nuestra contra, le dice, por tanto, nadie os juzgue en todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Cuando dice aquí, afectando humildad y culto a los ángeles, era lo que líderes religiosos enseñaban, doctrinas, que había que darle culto y reverencia a ángeles, que había que estar con una humildad, pero aparentemente era, era un acto de humildad bueno, pero no, era una falsa humildad y era una eh, traición a Dios, porque Él nos enseña que no nos hagamos dioses ajenos, que no los adoremos, y que había personas enseñando a, a los colosenses que dieran culto a los ángeles. Dice, personas que son, que se entremeten en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. O sea, no hablaban en base al Espíritu Santo, sino a cosas que se les ocurrían, cosas carnales. ¿Qué más enseñó el apóstol Pablo? Dice en Romanos 15, versículos 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Entonces, ¿qué les está hablando nuevamente? Que disfruten lo que es la conciencia limpia, la conciencia tranquila, y que ahora respeten. Habrá personas que ven un, diferente un día de otro, y habrá personas que ven todos los días igual. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en debate, vamos a respetar, pero hazlo conforme a tu conciencia. Porque un cristiano, una persona que ha sido perdonada por Dios, ahora tiene el Espíritu Santo morando en él, ahora tiene Jesús guiándolo día a día, y entonces esa persona puede estar convencido de lo que tiene que hacer. Como, repito, en esa ocasión, Javier decidió, en vez de estar con nosotros en la reunión, preparar unos lonchecitos y llevárselo a un hospital, y eso estaba convencido en su mente. Entonces lo que él hizo está bien. Créeme que cuando él me habló, yo no le dije, ¿qué pasó, Javier? ¿Por qué no nos acompañaste? O sea, debiste de haber estado en la reunión, no te debiste. No, para nada. Dije, qué bueno que experimentaste lo que significa la misericordia, y qué bueno que pudiste experimentar que más bienaventurado es dar que recibir. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Qué más vemos que enseñó el apóstol Pablo? En Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, y habla lo mismo, hacer, tener en cuenta la salvación y el perdón de Dios. Dice, en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. O sea,
había personas que estaban entregados a la idolatría. Había personas que tenían sus ídolos, que idolatraban la luna, las estrellas, imágenes o estatuas hechas de madera, de piedra, qué sé yo. Y el apóstol Pablo le dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, tú no sabías realmente quién era Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o sea, ahora que ya tienes la oportunidad, conociste el Evangelio, conociste la verdad, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. O sea, en el momento que entregas tu vida al Señor, en el momento que te arrepientes, en el momento que le pides perdón y en el momento que el Señor te perdona, ahora ya no eres un desconocido. Ahora ya no eres como dice en los evangelios que en el día del juicio vendrán delante de él todas las naciones y les dirá uno, apartado de mí, no os conozco, no os conozco. Apartados de mí, malditos, no os conozco. No sé quién eres, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, o más bien siendo conocidos por Dios, y hace esta pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Igual, había gente que traía enseñanzas que decían, está bien, ya te arrepentiste, ya le pediste perdón a Jesús, pero mira, es importante que hagas esto, que no hagas esto, que comas esto, que no comas esto, que creas en, que le des culto a los ángeles, y venían y les imponían nuevamente cargas, les imponían mandamientos de hombres, les imponían cuestiones de humanismo. Dice Pablo, ¿cómo es que quieren volverse de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ya te escapaste, ya pudiste renunciar al pecado, ya pudiste empezar una nueva vida, ya experimentaste el perdón de Dios, pero te deslizas y quieres volver a los nuevos, de nuevo a esos pobres y débiles rudimentos. Y en el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardáis los días. Empezaban a hacer una serie de cosas, obras que decían, yo tengo que hacer esto en este día y si no, no estoy cumpliendo con Dios. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuál es el llamado, la invitación de Jesús para nosotros? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Veamos lo que dice Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El punto aquí es que en el día del reposo lo que el Señor quería es que pudiéramos descansar. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, aquí hay algo ya distinto, o más bien queda más claro. No se trata de nada más no descansar, no trabajar, perdón, sino que se trata de si estás trabajado, si estás cargado, si estás cansado, dice, vengan a mí, es lo que dice Jesús. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me voy a adelantar un poquito y aquí me regreso. Veamos el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nos está diciendo que
aprendamos directamente de Él. Observa el contraste de lo que dice Jesús acerca de su descanso y de lo que hacían los intérpretes de la ley imponiendo mandamientos de hombres. Lucas 11:46, ya lo habíamos leído, y les dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, cargas que no pueden llevar, mandamientos difíciles de cumplir, ordenanzas humanistas que realmente hacen que la persona se vaya por malos caminos. Dice, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Eso era lo que hacían los intérpretes. Eso era lo que les enseñaban los intérpretes, los conocedores, los fariseos, los herodianos, los escribas, todos los que tenían acceso y que se jactaban de conocer la ley de Dios, imponían cargas muy pesadas. Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un llamado a descansar en Él. Es un llamado no solamente a no trabajar un día, sino pensar en Él, acordados del día de reposo para santificados. Acuérdate del día del Señor. Haz un alto en tus actividades, haz un alto en tu trabajo, haz un alto en tus metas, en estarle dando vueltas y vueltas y vueltas los pensamientos. ¿Cómo le voy a hacer para salir de esta? Llámese problemas familiares, llámese problemas de salud, problemas económicos, metas por alcanzar, lo que le quieras poner? Haz un alto, pero no nada más te detengas como dicen los estudios que arrojaban resultados y que simplemente respaldan el día de descanso. Pero aquí hay algo más, no se trata nada más de decir no voy a trabajar. Dice, venid a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿Estás dolido? ¿Estás afligido? ¿Estás devastado? ¿Estás en angustia? ¿Estás en tristeza? ¿Estás en una decepción de tu propia vida? Jesús dice, vengan a mí. ¿Cuál es el requisito? ¿O para quiénes? Todos. No hay excepción de personas. Todos. Hombres, mujeres, niños, diferentes edades, jóvenes. Simplemente reconoce tu estado, reconoce cómo estás viviendo, reconoce cómo es tu vida, reconoce cómo, como dicen por ahí, que la depresión también se manifiesta a través de las risas. Tú puedes ver a gente cantando, gente alegre, gente siendo los que se roban la fiesta, el hazme reír de todos, pero pueden estar cargados por una profunda tristeza, por una profunda depresión. Puedes ver gente adinerada que hayan alcanzado niveles económicos increíbles y con todo eso pueden estar trabajados, angustiados, afligidos. Bueno, dice el Señor, vengan a mí. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprende de mí, soy manso y humilde de corazón. En el versículo 9 lo que nos está diciendo es que Él es el que nos puede guiar a un descanso verdadero. Toma el yugo, toma las enseñanzas de Él, toma cada una de sus palabras. Nunca se me olvidará que el primer mensaje que compartimos de los primeros versículos, pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Toma su yugo, recibe lo que Él pide. Él te manda que te arrepientas. Él te manda que creas en Él. Él te manda que confíes en su sacrificio. Dice, aprende de mí. Mira, soy una persona muy manso.
Soy humilde, pero no nada más de dientes para afuera o en apariencia, de corazón. Y cuando tú vengas a mí, cuando tú te dejes guiar por mí, dice Jesús, cuando tú aprendas de mí, te garantizo algo, 100% garantizado, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por último, veamos unos textos del libro de Hebreos. Tenemos un panorama más amplio de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No solo un reposo de un día a la semana, sino una constante manera de vivir, donde podemos descansar en Él y al mismo tiempo una esperanza de entrar en un reposo eterno. Reposo es descanso. Como normalmente escuchamos que se dice de alguien cuando muere, descanse en paz. Dios quiere que nos aseguremos de alcanzar ese reposo. Dios quiere que nos aseguremos de alcanzar la vida eterna. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 13. Versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo primero que nos dice, temamos. Analicemos las cosas con temor. Démonos cuenta que está la promesa de entrar en su reposo, pero dice, no sea que permaneciendo aún en este momento la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, se nos ha anunciado la palabra de Dios, se nos ha anunciado el evangelio, se nos ha anunciado que en Cristo hay perdón. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hubo personas que también recibieron el evangelio, pero no les aprovechó la palabra. No les sirvió haber escuchado. Terminaron mal. No tuvieron fe. No creyeron que en Cristo era, era suficiente. No creyeron que tenían que arrepentirse, tenían que dejar su vana manera de vivir y tenían que confiar en el sacrificio de Jesús. No creyeron que la salvación era por gracia. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Creer en Jesús, creer en ese evangelio que se nos ha anunciado, que habla de una manera inmediata. Dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos. No dice entraremos algún día, no. Entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo, ha sido el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Dice hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta- Este día, hoy, es una oportunidad para que tú obedezcas a Jesús,
para que tú te arrepientas, para que tú hoy puedas entrar en ese reposo, para que tú hoy puedas ir con tus cargas, con tus angustias, con tus aflicciones, con todas las consecuencias de tus malas decisiones y de tus pecados, hoy puedas llegar y decir, Señor, enséñame tú, Jesús. Quiero obedecerte. Dice versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando sanó a ese hombre de la mano seca, entristecido por la dureza de sus corazones, volteó a verlos a todos alrededor? Bueno, que hoy en este día Jesús no se ponga triste a causa de que tú te endurezcas, a causa de que tú digas después. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablará después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Vimos que el mandamiento es santo, el mandamiento es bueno, es justo. Dios, en su infinito amor, en su misericordia, nos quiere bendecir. Él quiere que descansemos, pero que descansemos en Él. Él quiere que lo conozcamos. Es una decisión de cada uno de nosotros si estaremos dispuestos a aprender de Él, aprender de Jesús. Él es el Señor, el dueño, el creador del día de descanso. Y Él vino y le costó el ser despreciado, le costó el que lo trataran muy mal, pero Él vino a corregir y a poner en orden las cosas. Él vino a dejar en claro cuál era el sentir, cuál era el espíritu de ese gran mandamiento que se escribió con su propia mano, con sus dedos, cuando dio esos 10 mandamientos, que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. Después de la venida de Cristo, la iglesia empezó a llamarle el día del Señor. Entonces, concluyo con esto. Número uno, hay que trabajar. El mandamiento dice que 6 días debemos de trabajar. No le saquemos a la chamba. Hay que darle y darle en serio. Pero también tenemos que descansar. Pero no solamente descansar y decir, hoy no hago nada. Inclusive hay quienes descansan del trabajo, pero ese día pues, se cansan más por ciertas cosas que hacen, ¿verdad? Y aquí lo más importante es que sea un día para acordarnos de Él, para escuchar su palabra, para convivir con la familia, para simplemente disfrutar, porque su yugo es fácil, ligera es su carga. Pues bien, este es el mensaje del día de hoy. Si hay algún comentario, este, con toda confianza lo pueden hacer.
Y gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros en esta reunión. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Días a todos. ¿Tú me muestras? Sí. ¿Ah? Ahí. Hola, y a los de Laredo, qué bueno que están aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos Hola, presentes. Rafael. Saludos a todos. Aquí estoy. Un amigo. Hola, baby. Hello, teacher. Una costumbre. Romina, saluda, mija. Saludos, Romina. Saluda. Estuvo aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal de frío? Sí está. Ya pasó. Gracias por el mensaje, hermano. Muy clarito, muy claro, muy entendible. Gracias. No, nada que agradecer. Gracias a Dios y que podamos aprender de él, ¿verdad? Como, o sea, como dicen por ahí, más claro que el agua no puede estar, ¿verdad? El Nomás llamado es aprender de él. Ujú. sí, una pregunta, una duda. Una vez me pasó, no sé si le comenté con un hermano, porque yo estaba guardando los lunes en vez del domingo, por cuestiones de trabajo. Pero ¿qué hay con el tropiezo cuando uno descansa un día y un hermano no lo entiende? A mí me queda claro que es un día de reposo para descansar físicamente y también Aunque no sea domingo. reposar en Jesús. Pero si descansa un lunes, pero al otro hermano no le parece, y si es como un punto de tropiezo para él, ¿qué se hace en ese caso? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Pues yo me iría a lo que dijo el apóstol Pablo. Nadie os juzgue. Unos Sí, piensan que un día, otros que otra, así que nadie te juzgue por eso. sí, por eso Nomás yo lo hice así, pero guárdate no tropezarlo porque andes haciendo cosas verdaderamente que están malas, ¿verdad? Que sí, andes sí, pintando la mintiendo, casa. otro tipo de cosas, pero en eso, pues fue muy claro, por eso les explicó, oye, que nadie los juzgue. Si uno guarda ese día, para el Señor lo hace, si no lo hace, si no lo guarda, para el Señor no lo hace. Cada quien con su conciencia plenamente convencido. Así que, como dicen por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? O sea, unos lo van a interpretar de una manera, otros de otra, pero tú ten plena confianza de que no violes tu conciencia en lo que estás haciendo. Es correcto, sí. Sí, eso me Ujú. queda claro. El punto era su, su punto de vista y que fuera de tropiezo para él, porque me decía que no era correcto. No puedes controlar eso porque luego va a haber otras personas que a lo mejor dices tú, ah, no, bueno, entonces el lunes no, el martes, y otro te va a decir que por qué, y así cada uno. No, mejor Y ahí es la obedezcamos a la confianza. palabra. Como Ok, dijo Jesús, aprender de mí, aprende de él y en ese sentido no, no estarías haciendo, si se tropieza, más bien, Con la comida, mija, tiene que. eso no, Dale. ok, hermano, no, sí, gracias. sí, Ah, muy bien. ¿Alguien más? O digo, ¿alguna otra Buenas comentario? tardes, habla Hola, Ramón. buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos. Saludos, Ramón. Yo tengo por ahí algo referente a ese tema del descanso, ¿verdad? Sí, Hay un día que cada quien expone, pero el sentido principal, que debería ser el sí, sentido común de las personas, eh, eh, tomado de la palabra, es el descanso. Y el sí, descanso va aunado con las cargas que uno trae, como bien lo dijo hace rato en la palabra. Entonces, yo quiero pensar que pues obviamente luego viene un calendario gregoriano y un calendario no sé qué, no sé qué, y hoy en día lo tenemos como tal, que el descanso es o el sábado o el domingo. Uno dicen que es el sí, Sabbat como el sábado, otros dicen que es el domingo. sí, Yo creo, no sé,
y no quiero hablar por conveniencia propia, sino que quiero pensar que es por sentido común. Corríjanme, por favor. Que el descanso puede ser el día que uno tenga la oportunidad de hacerlo, dadas las Sí, circunstancias laborales. sí, Que no nada más es andar de chofer en alguna parte. O sea, hay muchísimos trabajos donde las personas descansan, como decimos nosotros, entre semana, ¿verdad? sí, O sea, probablemente no comience un lunes la semana, probablemente no comience un domingo, probablemente para unos comience la semana el martes o el miércoles o el jueves, o sea, el día que, sí, ¿verdad? Fábricas Nada más que podemos. pues por tradición, no sé si por sí, religión tradicional o por propia tradición meramente, pero yo tengo entendido que el descanso El día del Señor. venido de la palabra es cuando uno viene cargado y descansar en él. Y así ahora es, sí, dejarle sus cargas, perdón, dejarle mis cargas, dejarle mis problemas, dejarle de alguna manera reposarnos en él. Entonces, por ahí va la cosa del asunto del descanso. ¿Verdad? Ahorita el otro compañero que decía por ahí que si no había ningún problema o qué pasaría. Yo quiero pensar que no tendría por qué pasar nada, porque estamos en un mundo lleno de religiosidades, luego lleno de, ¿cómo se dice? Am, ah, hay una palabra que se me está yendo ahorita en este momento, donde hay muchos criterios muy ideologías, diferentes. ujú, Sí, donde hay muchos criterios muy diferentes. Pero la realidad es que el enfoque tiene que ser divino. No tiene sí, por qué ser aquí en la, o sea, vaya, o sea, nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades aquí en la tierra, sí, pero el enfoque de cada persona tiene que ser divino, o sea, ahora sé que la conexión es directa hacia el cielo, hacia Dios, hacia así es. Jesús. Y eso es lo que yo quería exponer solamente, ¿verdad? Hay un pasaje en la escritura, Ramón, que dice que la suma de tu palabra es la verdad. Y muchas Sí, veces cuando se toma un texto aislado puede causar problemas, ¿verdad? claro, Pero, por ejemplo, yo les explicaba, digo, en el caso tuyo, en el caso de Simón, y yo también lo entiendo, este, por ejemplo, 6 días trabajarás, dice 6 días. ¿Cuáles son sí, las jornadas normales según la ley? Pues en un trabajo, vamos a llamarlo así, normal, en un empleo normal, son 40 horas a la semana. Pero los que nos sí, dedicamos a manejar son 70 horas, ya es casi correcto. pegándole el doble a la semana. Sí, así 70 es. horas a la semana y luego 34 para descansar, ¿verdad? Pero también hay trabajos, por ejemplo, los que se dedican, no sé, los bomberos tienen que trabajar 2 o 3 días y luego descansan de otra manera. Y los enfermeros, y así hay muchísimos. Pero el punto es, dice, 6 días trabajarás y uno descansar. Nadie os juzgue por los días. Unos los consideran de una manera, otros los consideran de otra manera. Al Las- contrario, la Ujú. preocupación del apóstol Pablo dice, ya estás cayendo en guardar días, ya estás cayendo en guardar tiempos, te estás volviendo a términos religiosos cuando realmente lo que Dios quiere es que descanses en Él, que le Es hagamos caso correcto. a Jesús cuando dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, pero el sábado, o vengan a mí nada más el Ujú. domingo, o sea, aguántense. Si el problema lo traes el miércoles, pues aguántate. No, 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 no. Es inmediatamente, ¿verdad? Es Es todos los días. inmediatamente, Es exacto, entrar en su exacto. reposo permanente. Entonces, sí, este texto que es muy bueno, o sea, este mandamiento, lamentablemente se transgiversó tanto, se malinterpretó, que para que tengamos una idea, a Jesús lo intentaron matar por, por que hacía el bien en el día de reposo. Es correcto. Entonces, Dios nos quiere traer libertad, no, no quiere que estemos en la esclavitud, al contrario, nos quiere librar de esclavitud. Pues qué gusto, Así Ramón, es. que nos pudiste acompañar y gracias por tus comentarios. Aquí andamos. Saludos a todos. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Gracias. Un saludo y buenos días a todos, ya tarde tal vez, dependiendo de donde estén. Sí, Simón. Mi Saludos. opinión o mi punto de vista en este día es Ujú. similar, parecido al del Big Boy, Ramón Paredes. Sí, Obviamente, como decía usted, tiene que ver con el trabajo de cada quien, con lo que cada quien lleva. sí,
antes que nada, digo, yo agradezco, igual que lo he hecho en otras veces, ¿verdad? La palabra de todos ustedes, porque es un descanso para mí. Eso es un descanso para mí. ¿Me entiendes? El escucharlos los días pasados, la última vez que estuvimos, cuando escucho al señor Enrique Botello, cuando escucho a la hermana Indira, cuando lo escucho a usted, es un descanso para mí. Cuando escuchas la palabra de regocijo, de paz, de descanso, que sabes que la palabra de Dios está funcionando, para mí es un descanso. El agarrar el domingo, ustedes lo han visto, ¿me entiendes? Siempre que nos hemos conectado, gracias a Dios, o vengo trabajando físicamente, o que vengo manejando, o de repente estoy parado en algún lugar, pero me ven siempre sentado atrás del volante, no me ven en un otro lugar, ¿me entienden? ¿Qué pasa? Para mí ese es el descanso. El descanso es la palabra, el descanso es el regocijo de estar con todos ustedes. Para mí yo ahorita vengo descansando. Físicamente tal vez vengo trabajando, pero eso es lo que yo creo que Dios me está inculcando, ¿me entiendes? Jesús quería la alegría, quería la paz, la tranquilidad, el amor. Eso es lo que el regocijo, ¿me entiendes? Estoy recargando mis pilas con la palabra que compartió el día de hoy, que están compartiendo, y con el verlos a todos ustedes. Para mí es regocijo, para mí es estar activos, vamos a seguir, ¿me entiendes? Esto sí es físico, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque aquí ya muchas veces predomina la ley del hombre aquí en la tierra, pero para mí, en mí personalmente, aquí yo me voy regocijando, yo voy en paz, yo voy tranquilo porque voy escuchando, y yo sé que la palabra que compartió el día de hoy a muchos nos va a ayudar de distintas formas. Obviamente en unas partes por la cuestión del descanso, otras partes por la cuestión de que dice Jesús que lleva el yugo mismo de él, ¿me entiendes? Si él puede, tú tienes que poder, o sea, es un descanso a final de cuentas, ¿me entiendes? Es la interpretación que yo le doy, y es un agradecimiento que les doy a todos ustedes también, porque hacen posible ese descanso para muchos de nosotros, ¿me entiendes? La palabra que comparte el día de hoy, a cada quien nos toca de distinta forma, a cada quien nos llega de distinta manera, porque cada quien tenemos distintos problemas, ¿me entiendes? Pero yo simplemente el decir que les agradezco es estar liberando mis cargas, es estar descansando, ¿me entiendes? Y echarle ganas, digo, espero que sigan participando y que sigan estando presentes, porque hace que nos regocijemos y que descansemos muchos en ustedes. ¿Me entiendes? Es mi interpretación. Físicamente, a lo mejor la ley del hombre aplica en los descansos de distinta forma, pero yo al que le tengo que rendir es al de arriba, y es el que me recarga de energías para yo seguir adelante con ganas de seguir haciendo las cosas bien. Ese es el descanso, ¿verdad? El volver a recuperarme para volver a seguir adelante, para mi interpretación. Sí, como veíamos hoy, Jesús es el dueño del día de reposo. Y él como autor nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, pues, qué bueno que lo sientes así. No se trata de como decimos, de imponer cargas. Imagínate que digamos, oye, que empecemos con ideas o mandamientos que se nos ocurran, estaríamos haciendo algo contrario a la palabra. Lo más importante es ir a Él, donde estemos, cómo estemos. O sea, tenemos esa libertad de poderlo hacer. Pues que Dios te bendiga, Simón, y para nosotros también Igualmente. es un gusto ver y de hecho el día del Señor en parte es esto, es reunirnos, no, es convivir entre nosotros. Eso nos anima, nos vivifica, nos ayuda, ¿verdad? Entonces que Dios te bendiga, cuídate, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes, y Así es. agradecimiento nuevamente de que estén presentes. Estamos para servirte. Saludos, Bueno, señor Chapa, al señor Ramón, a todos, saludos, Enrique. Dios los bendiga. Por No ahí. sé si hay algún comentario adicional. Bueno, pues que Dios. Arturo, ¿vas a compartir algo? Ya se fue. Sí, Aquí está. quería, el mensaje está muy claro. Yo quería nada más, mencionar un poquito de cómo comienza el mandamiento. Lo leo, que dice,
acuérdate, me llamó mucho la atención como Dios utiliza la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por aquí lo tengo. Y luego me puse a buscar un poco acerca de lo que es la palabra acuérdate, y va muy relacionado con algo del corazón, que saques de tu memoria, de tu pensamiento, algo. Y es algo que lo relacioné cuando el ladrón de la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que entendió Jesús? Le estaba pidiendo misericordia y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios nos dice, acuérdate del día de reposo, quiere que nos acordemos que es un día que Él creó para el hombre, para nosotros, porque el día, como mencionaste y dice la palabra, que el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces Dios hizo este día muy especial para nosotros y quiere que nos acordemos de Él. O sea, no me quiero imaginar cosas. En la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Entonces, cuando Él nos recomienda que nos acordemos, en su pensamiento está, ese día lo hice para ti. Ese día lo hice para que tú tuvieras reposo, lo hice por tu bien. Entonces, acuérdate de guardarlo, porque lo bendije y lo santifiqué. Así es. Entonces, ese es algo que quería yo mencionar, porque es algo muy bonito la intención de Dios al haber creado este mandamiento, Sí, y que cuando uno se convierte a Jesucristo, entra uno en ese reposo. La sí. gente que no ha entrado dice ahí que es por causa de incredulidad, pero cuando Ujú, entramos a este reposo, lo traemos siempre en la memoria. sí, Muchos guardan el sábado, algunos guardan el domingo, otros guardan algún otro día. Lo importante es acordarnos que Dios lo hizo para nosotros y guardarlo para Él. así es. Y por último, el, hay otra parte también, hay otra parte en donde ahí mismo abajo, más bien en los versículos, dice que ese día Dios lo bendijo. Entonces, guardamos ese día, o el día que, como en el caso que mencionaba Rafa, lo importante es guardarlo para Dios. Eso es lo Así que es. agregar. Está muy bien. Sí, definitivamente es un día que Dios nos quiere bendecir y nos queda más claro que no, que así como en los mandamientos, cuando venía Jesús a explicar, dice, no he venido a quebrantarlo, la ley, sino más bien a enseñarles cómo cumplirlo. Ahora nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir no solamente un día a la semana. Ese día es especial, ¿verdad? Sí. Pero Él quiere que entremos en su reposo de una manera permanente, de una manera constante. Y el día que apartemos, pues es mucho mejor, ¿verdad? Me acuerdo de algo más que quería comentar también. Este, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, la iglesia primitiva, ya no lo llamó el día de reposo, lo llamaron el día del Señor, El día del Señor. Sí, porque fue el día en que Jesús resucitó, sí, y ya no se llamó el día de reposo, sino el día del Señor. Entonces ahorita lo decimos de esta manera, pero en ese tiempo, ese cambio fue una revolución sí, que todo el sistema religioso y hasta del Estado, porque estaban ahí mancomunados, los perseguían por esas causas y por otras causas, sí, pero el haber, como quien dice para ellos, haber invalidado ese mandamiento, eso les costó persecución y muerte a muchos cristianos. Pero sí, ellos no desistieron, porque sabían que ese día era el día del Señor.
para los cristianos el día del Señor son todos los días. Así es. Está muy bien, hermano. Pues gracias. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más. Ok. Bueno, pues entonces estamos despedidos. Yo voy a salir hoy para Monterrey, Arturo. Yo creo que voy a estar toda la semana allá en Monterrey. Muy bien. Por allá nos vemos con el favor de Dios. Dios los bendiga, quiere. gracias. Sí. Hasta luego, Rafa. Saludos. Rafa, Simón, a todos. Adiós. Cuídense Gracias. mucho. Saludos para todos. Yo voy Sí, hasta también la luego. próxima semana para Monterrey, si Dios quiere, allá los veo. Allá nos vemos. Acá vamos a andar, entonces nos juntamos los tres. Si Dios quiere. Yo creo que a partir del martes o miércoles de la próxima semana debo andar por allá, si Dios me lo permite. Ok. Qué bueno. Cuídense Hasta luego. Saludos, bendiciones para todos. Buen día. Que Dios los bendiga. Bye.